Vamos a seguir avanzando un poquito en este camino que hemos iniciado con la Facultad de Poesía José Ángel Valente. Como decía Isabel, el espíritu un poco que nos llevó a hacer este proyecto, más allá de traer a poetas de renombre, de prestigio, de calidad, ¿no?, para que los lectores de poesía en Almería pudieran disfrutar de ellos, queríamos también profundizar en algunos aspectos, digamos, menos usuales, ¿no?, dentro de lo que es la poesía. José Ángel Valente era un autor de vanguardia, entendiendo la vanguardia no como el movimiento histórico de principios del siglo XX, sino como una actitud ante el arte e incluso podríamos decir ante la vida. Esa actitud de vanguardia, esa actitud de ser absolutamente moderno, como decía Rimbaud, la trasladó Valente también a este pequeño rincón que si hoy estamos incomunicados, como decía Isabel, si hoy somos periferia, en aquellos tiempos en los que Valente habitó en nuestras calles, éramos muchísimo más periferia, éramos muchísimo más desierto. Y vino y conectó este lugar con aquellas cosas que se estaban haciendo y que se estaban produciendo al más alto nivel de riesgo y de modernidad poética, ¿no?, en España y podríamos decir que incluso en Europa. En ese sentido, veíamos necesario hacer una mesa redonda y una actividad como la que vamos a tener esta tarde, como esta, ¿no?, poesía más allá del verso. Entendemos que la poesía, tal y como, y ahora nos lo explicarán nuestros invitados, que la poesía es algo que va mucho más allá del papel, es algo que va mucho más allá de lo que tradicionalmente se estudia y se entiende como poesía, ¿no?, versos escritos en un papel, con una determinada regla, norma lingüística, literaria, etcétera, sino que hay otras maneras de producir poesía y otras maneras de exponer poesía. Esto no es algo, digamos, que se ha inventado ayer. Llevamos, podríamos decir, siglos donde la poesía se ha expresado de otras muchas maneras, ¿no? O ya en cuestiones como el spoken word, que ahora Ángela Segovia nos explicará un poquito de qué va ese tema, lo que es la videopoesía, la poesía visual, bueno, un montón de poesía con adjetivos, ¿no?, que al fin y al cabo no es otra cosa que poesía o un sinónimo que a mí me gusta más para relacionar la poesía, que es arte general, ¿no? La poesía es eso, es la función poética de las cosas, es el arte. Y creíamos que era necesario, pues, trasladar ese espíritu de cosas nuevas, que aunque tengan raíces antiguas, que se está haciendo ahora mismo en nuestro país, ¿no? Tenemos aquí los voy a presentar a ambos primero y después ya les daré el turno para que ellos expongan bueno, lo que han venido a decir aquí. A mi lado tengo a Antonio Rodríguez. Antonio Rodríguez es uno de los directores de esta revista, Cocoro, donde se ve ahí a una desdoblada Emily Dickinson y, bueno, un poco ahí nos explica, viendo esa imagen sabemos dar una idea de qué va esto. Emily Dickinson desdoblada, en rojo, en negro, con unos bocadillos que dice Facebook, por ejemplo, ¿no? Es decir, eso es una cuestión como parece muy posmoderna, pero que tiene mucho sentido. En esta revista, que lleva ya 4 años, si no me equivoco, 4 años en la red, una revista online. El otro día, Olvido García Valdés recomendaba a los jóvenes que hicieran revistas. Tenéis que hacer revistas para que ahí se aprende, se crece mucho. Bueno, esto no sé si serán jóvenes o no tan jóvenes, pero esta revista lleva 4 años rompiendo muchos moldes y aglutinando muchísimo talento de lo que está disperso, ¿no?, en la geografía española, pues esta revista ha sabido aglutinarlo. Y además un talento al que se le da mucha libertad. Es decir, nos lo explicará ahora Antonio, aquí se trabaja con temas y se parte desde tratamiento poético, pero entendiendo la poesía de una manera mucho más expansiva, mucho más expandida, ¿no? Ya nos pondrá ejemplos de videopoemas, de spoken word, de fotografía poética o poesía visual. Es decir, una cuestión de como romper esas fronteras, y además Internet nos lo permite, también poesía de la red, ¿no?, que trabaje con los intertextos, con los hipertextos, etcétera. Una cuestión muy interesante y creía que era oportuno que Antonio
bueno, que podía estar él, podía estar Lola Nieto, podía estar Laia López Manrique, que son las otras dos personas que coordinan la revista, pero creía que era interesante que estuviera él. Y luego tenemos a Ángela Segovia, que Ángela Segovia es poeta, tiene bueno, varios libros de poesía, trabaja también el teatro, ¿verdad? El teatro alternativo, está residiendo ahora mismo, si no me equivoco, todavía bueno, los que soy estudiantes de literatura, la famosa residencia de estudiantes, ¿no? Donde estaba la generación del 27 y hacían sus movidas y tal. Bueno, pues ella está ahí, ¿no? Un poco empapándose de esos muros. Pero además, ¿no? de ser, digamos, una escritora que también trabaja la narrativa, el teatro, el verso, una escritora, digamos, al uso, ella plantea, digamos, la manera de enfrentar sus textos hacia el público, la plantea de una manera distinta. No entiende, y ella quizás lo explicará mucho mejor que yo, no entiende que la poesía solamente haya que leerse, ¿no? Como una especie de, venga, aquí está el texto se defiende a sí mismo, lo leo, ahí queda, ¿no? Sino que entiende de la poesía, o por lo menos el recital de poesía, de una manera más performativa, ¿no? Como un acontecimiento artístico en sí mismo, la hora de transmitir la poesía. Una cosa es la escritura, otra cosa es la lectura íntima que uno hace de esos textos, y otra cosa es la exposición pública de esos versos. Y eso trasciende precisamente a todas las otras categorías y genera una categoría artística diferente, ¿no? Pero que también es poesía. Y yo creo que es muy interesante que la escuchemos hoy, digamos, entre comillas, teorizar sobre el asunto, y que vayamos esta tarde a las 7:30 al Museo de la Guitarra, donde ella pondrá en práctica de lo que hoy va a hablar, ¿no? Ella hará esta tarde una pieza, un fragmento de una pieza poética. Es decir, llamarle pieza poética podríamos llamarle como a un pequeño espectáculo relacionado con la poesía que ella va a realizar con textos propios y con algunos instrumentos, digamos, que habitualmente, instrumentos en el sentido amplio, que habitualmente no se ven o no se sienten en un recital de poesía como los que estamos acostumbrados tradicionalmente a ver, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, es importante que estéis los dos aquí, y espero veros esta tarde, porque va a servir lo de esta tarde un poco para ponerle el broche, ¿no? A esta jornada de poesía más allá del verso, y que espero que, bueno, que descubramos o redescubramos entre todos que la poesía tiene unos límites mucho más difusos, mucho más amplios de lo que habitualmente nos hacen querer ver. Sin más, y reiterando el agradecimiento por supuesto, a la universidad, a los proyectos Atalaya, a todo el mundo que está pendiente de que esto salga hacia adelante, a Tasio, que se lo ha currado también, y Isabel, por supuesto, y aquí a nuestros invitados, que es un placer y un honor tenerlos aquí con nosotros, y que estoy seguro de que vamos a aprender muchísimas cosas. Os dejo con Antonio Rodríguez. Bueno, buenos días. En primer lugar, bueno, gracias a Raúl por la presentación. Y bueno, veo que hay una diferencia de altura entre tú y yo, porque tu silla se sube y la mía no. Pero bueno, la grandeza no se puede disimular, como él sabe bien, ¿no? Bueno, en primer lugar quería dar las gracias a la universidad y al aula de poesía José Ángel Valente Facultad de Poesía José Ángel Valente por invitarnos aquí, a esta universidad que vincula el conocimiento y la playa, que es una combinación, yo creo que muy interesante de explorar. Para mí es muy bonito que me hayan invitado, porque yo soy almeriense, aunque no se detecta en mi acento, porque con 9 años me fui de aquí y he pasado por muchos sitios y llevo muchos años viviendo en Barcelona, pero bueno, que nací aquí, nací en la famosa Bola Azul, y la verdad que volver aquí es como un retorno, no sé, como un boomerang muy extraño, ¿no? Un giro biográfico que te da la vida al lugar al que pensabas que quizá no volverías, no sé. Está muy bien. En fin, gracias también a Isabel por organizar todo esto y, en fin, en general a la organización, aquí a los chicos que están grabando allá atrás, que no sé cómo se llaman, y, en fin, muchas gracias por abrir este espacio muy necesario. Ya lo han dicho Isabel y Raúl, ¿no? Pero muy necesario convertir lo que es la periferia geográfica en centro cultural, ¿no?
subvertir esa lógica según la cual todo debe suceder en Madrid o con otras coordenadas en Barcelona. Ya está bien, ¿no? Hay que desestabilizar esas políticas culturales y que haya centros vivos que atraigan y donde converjan energías muy, muy diversas e incluso contradictorias. Entonces, todo eso hay que celebrarlo. Bien, vamos a empezar con la revista Cocoro, que aquí podéis ver la portada. Ahora entraremos en el índice y la iremos desglosando. La revista Cocoro surge hace cuatro años y surge como una inquietud y una respuesta. La inquietud era la siguiente. Hace 4 años, pues hablando con una amiga mía, que se llama Laia López Manrique y Lola Nieto, que son las dos personas con las que hago la revista, y se debe entender que aquí soy meramente un portavoz, porque podría estar cualquiera de ellas, los tres coordinamos y pensamos esto, pues nos surgió la inquietud de abrir un cauce nuevo para una serie de mutaciones que estaban sucediendo en la poesía española contemporánea y que teníamos la sensación de que no había suficiente visibilidad o no había un lienzo en blanco lo bastante amplio como para acogerlas. Me explico. Generalmente el canon literario siempre se acota a base de antologías, que suelen ser cuestiones de poder, de grupos, que se aglutinan en torno a una tendencia, a una editorial. Y claro, las operaciones canónicas, aparte de que funcionan a partir de un mínimo común denominador, que suele dejar fuera, que excluye del mapa las opciones más innovadoras o arriesgadas, están vinculadas al poder de una u otra forma, ¿no? Entonces nosotros pensábamos, a ver, con todo lo que está sucediendo desde 2000 y poco hasta ahora, en estos últimos 10 años, la cantidad de voces nuevas, de gente joven, de gente que está mezclando, que está hibridando géneros, que está haciendo videopoesía, spoken word, pues sería bonito a lo mejor intentar, bueno, abrir una pantalla para encauzar todo eso sin voluntad canónica, sino simplemente invitando, sin excluir a nadie y sin que haya un poder político detrás. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues muy sencillo. Con una revista digital, virtual en este caso, completamente gratuita, no hay publicidad, nadie gana nada, o sea, quiero decir que no está mediado por ninguna relación de poder, ¿no? O sea, nosotros siempre decimos que las dos únicas formas de comportamiento ético que tienen algún sentido, esto es lo que voy a decir es una broma, pero tiene sentido, son el regalo y el robo, ¿no? El regalo y el robo porque no están mediatizados por la economía neoliberal. Entonces, bueno, pues vamos a regalar y vamos a robar. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues abriendo un espacio donde esas dos modalidades, el robo y el regalo, puedan ser posibles. Y esto es la revista Cocoro. Bien, esa era la inquietud, el abrir ese cauce y bueno, y también la respuesta era a una cosa que siempre nos ha llamado la atención y son los discursos apocalípticos. Quiero decir, se van reproduciendo en cada generación la idea del fin de todo, ¿no? Y hay una serie de voces que por internet, redes sociales, constantemente están diciendo la poesía española es una ruina, no vale nada, todo es epigonal, todo es repetición, no hay nadie interesante, no se apuesta por nada. Claro, nosotros pensábamos justo lo contrario, que estábamos viviendo un momento apasionante, o sea, realmente apasionante, donde hay un montón de energías en colisión y donde hay gente que está abriendo cauces y campos de experimentación realmente asombrosos en un lugar que, no hay que olvidar, venimos de donde venimos y ha habido casi medio siglo de sombra por el régimen franquista, entonces pues las vanguardias han sido asimiladas de manera muy precaria, en fin, hay que reconstruir un campo y hay que hablar y generar resonancia y vínculo a partir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pensábamos que también como respuesta a eso, bueno, pues vamos a mostrar y a exhibir la inmensa cantidad de cosas y de voces que están apostando por algo interesante y no solamente la poesía no está muerta, también lo dicen del cine, también del arte contemporáneo, esos discursos apocalípticos que por alguna razón se obcecan y colapsan sobre sí mismos cuando se enfrentan a la riqueza de la realidad, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues la idea, como decíamos, era en la red crear no solamente un dispositivo revista, sino sobre todo un espacio mental que fuera abierto, plural, colectivo, caleidoscópico, que, digamos, contradijera hasta cierto punto las lógicas solipsistas o narcisistas de Facebook u otras tecnologías de las redes sociales y que se enfrentara a la obsolescencia del medio, ¿no? Cocoro
nace en la red, pero frente a la obsolescencia, frente a la rapidez de asimilación que nos exigen las tecnologías virtuales, apuesta por la lentitud, apuesta por el asombro, apuesta por la atención y apuesta por la sedimentación de procesos cognitivos, emocionales, etc. Y también por el pensamiento radical. ¿Qué entendemos por pensamiento radical? Pues entendemos dos cosas. Por un lado, radicalidad en el sentido de subversión política, porque todo gesto estético al final deviene político y tiene esa lectura, y también pensamiento radical en el sentido de ir a la raíz, ¿no? En el sentido de también volver a cuestionar y volver a invocar qué significa el arraigo en esta intemperie compartida, en este mundo extraño, difuso, que cambia a una velocidad vertiginosa y donde muchas veces nos podemos sentir completamente huérfanos y con nuestras herramientas cognitivas y emocionales al aire libre, ¿no? Entonces, bueno, la idea es reactivar los vínculos entre pensamiento y sensación, entre abstracción y materialidad, a veces en algo que podríamos denominar de manera un tanto vaga sensamiento, ¿no? En lugar de pensamiento, sensamiento. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir una hibridez tanto a nivel formal como a nivel cognitivo existencial, digamos, ¿no? Sucedería cuando el pensamiento sea poema o se convierte en poema y el poema piensa. Por eso nunca definiríamos esta revista como una revista de poesía, sino como un ejercicio de pensamiento plural, multidisciplinar y abierto. Esa sería la idea. Bien, cuando el pensamiento se convierte en poema y cuando el poema piensa, ahí se abre un intersticio donde opera una lógica doble, un devenir doble. Y queremos, digamos, auscultar esa realidad y ver qué pasa. Entonces, Kokoro también es una especie de máquina de descondicionamiento, un poco para cortocircuitar estructuras mentales heredadas, ¿no? O sea, todos vivimos en un paradigma mental consensuado donde se nos inocula desde la infancia una serie de premisas que nos dicen más o menos cómo tenemos que vivir. La mayoría de ellas ingresan en nuestro inconsciente y no las descubrimos. Pues Kokoro también pretende de alguna manera contribuir a desactivar esos automatismos, ¿no? Esas adherencias que tenemos a nivel inconsciente. Y también, bueno, ser una especie de pequeño sismógrafo para tantear las vibraciones a veces imperceptibles que configuran lo que, a base de una palabra mejor, podemos llamar mundo o realidad. En definitiva, la idea es abrir un lugar, un espacio, donde poner una energía en movimiento. Porque al final, leer, disfrutar del arte en un sentido amplio, amar es la misma cosa. Es poner el cuerpo, es poner una energía y es apostar por un movimiento, porque las cosas fluyan y no se detengan. Bien, todo esto que digo queda un poco reflejado en la propia portada, ¿no? La revista se llama Kokoro porque, bueno, elegimos este nombre. Kokoro es una palabra japonesa que es polisémica. Significa simultáneamente, según el contexto, puede significar mente o corazón. O sea, esto está relacionado con lo que os he explicado antes, ¿no? Ese vaivén entre la sensibilidad y el pensamiento. En función del contexto se traduce así y también puede significar las dos cosas simultáneamente. O sea, traducir Kokoro, bueno, Kokoro en realidad es una palabra intraducible de acuerdo a nuestra lógica, que es dual, ¿no? Que funciona por pares de opuestos enfrentados, ¿no? Y yo creo que Oriente, bueno, tiene una perspectiva a veces holística, que es capaz de reconciliar lo que nosotros escindimos de manera artificial para comprender la realidad. Luego, bueno, está el motivo visual, al que ya ha aludido de manera muy pertinente Raúl, que es Emily Dickinson desdoblada, ¿no? ¿Por qué elegimos a Emily Dickinson? Pues la elegimos porque Emily Dickinson creo que representa ella y su escritura un enigma. Representa un enigma enterrado en el corazón del siglo XIX, pero proyectado hacia el futuro. Un futuro que es el nuestro y que probablemente todavía no ha llegado. O sea, siempre conversando con Raúl, conversando con Rubén Martín, que ha sido traductor de Emily Dickinson y así, siempre decimos que quizá los lectores de Emily Dickinson, o no todos ellos, la están esperando en el futuro, ¿no? Es una cosa tan transversal, tan potente, tan aparentemente hermética, tan mutante en realidad, a su manera tan posmoderna, avant la lettre, y además, ya os digo, en el corazón del siglo XIX, en esa América provinciana, profunda, ¿no? Surge una escritura que todavía hoy nos desconcierta, nos abre
un mundo de una riqueza realmente abismal, ¿no? Y esos guiones de Emily Dickinson, esas arritmias, esas pausas, ¿qué quiere decir todo eso, ¿no? ¿Cómo lo interpretamos? Pues pensamos que podría ser un símbolo para lo que queremos hacer. Y la convertimos en un doble fantasmagórico porque Kokoro también apuesta por la doblez, por la duplicidad, por la multiplicación fantasmagórica de las voces. Por ejemplo, una cosa que nos gusta mucho hacer es jugar con la heteronimia. En casi todos los números tenemos juegos con heterónimos, juegos a un nivel muy loco, ¿no? Porque jugamos con la identidad. Venga, yo voy a escribir como si fueras tú, o yo escribo con un personaje del futuro, o yo, quiero decir. Pero el yo desaparece constantemente en un juego de máscaras que en realidad es divertido, porque también de eso se trata. Entonces, pues es así como lo hemos planteado. Luego voy a entrar en la revista en sí misma, aquí, para que podamos ver, bueno, este es el último número, traducción, ahora me centraré en él, pero vamos a bajar un poquito para ver los temas. Estos son los temas. La revista es monográfica, entonces, para cada número tenemos un tema que ofrecemos a los colaboradores como una especie de lienzo en blanco o una partitura que cada cual puede interpretar a placer, según sus propias inquietudes, ¿no? Los temas se van sucediendo de manera natural. Los tres nos reunimos en una especie de sesión que acaba pareciéndose a un exorcismo, es una cosa muy loca, y al final el tema acaba por sedimentar en un proceso la verdad muy, muy peculiar. Lentitud, fantasma, animal, infancias, extraño, tocar. He olvidado decir que la revista es cuatrimestral, o sea que salen 3 números al año, con lo cual este es el 4º año y son 12 números. Lentitud, fantasma, animal, infancias, extraño, tocar, yo, agujeros, uñas, el mal, si es el condicional, el número 11, y el número 12 es traducción. Bueno, los temas, como digo, se van engarzando de manera natural y la revista, de algún modo, se va urdiendo como un tapiz musical o sensorial intuitivo, ¿no? Que obedece a sus propias leyes melódicas, sus arritmias, sus fracturas, sus contrapuntos. Pero todo fluye de manera natural y hay como... Yo lo interpreto un poco en términos musicales. Hay una especie de composición coral que hacemos entre todos y que va creando un cuerpo metamórfico, plural y muy extraño, pero que de alguna manera está concertado musicalmente. O sea, tiene una armonía interna muy poderosa pese a su a veces radical heterogeneidad. Y esto es algo que, bueno, un golem, digamos, ¿no? Una especie de criatura Frankenstein monstruosa, pero es un monstruo al que al final se le va cogiendo cariño. Bien, los primeros números están muy centrados en el texto. O sea, las colaboraciones son básicamente textos, poemas, prosas. Ya desde el principio hay una hibridación de géneros enorme, porque también esta es otra cosa que pensamos, ¿no? que en este país todavía cuesta un poco entender la hibridación genérica, ¿no? Quiero decir, la poesía está muy marcada por unos códigos, el ensayo está también muy separado de eso. A veces los libreros tienen dificultades para ubicar según qué libros porque no saben a qué género escribirlo, ¿no? O sea, quiero decir, un libro de Chantal Maillard te lo puedes encontrar en la sección de poesía, de filosofía, crítica literaria, y un poco te van mareando porque no saben dónde ubicarlo, porque no tiene género, en realidad es agenérico, porque en realidad son muchas voces sedimentadas y hablando dentro de un solo libro. Esto es la tradición francesa, que ellos no tuvieron la lacra del franquismo, digamos, está mucho más evolucionado y hay poetas que realmente encuentran libros de poesía que son simultáneamente tratados de botánica, diarios de viajes, y ellos no tienen ningún problema en considerar eso poesía. Mientras que aquí, incluso a nivel editorial, a veces hay algunas resistencias, ¿no? Porque los terrenos están como muy, muy marcados en ese sentido. Bien, pues como decía, los números empiezan con un fuerte componente textual, pero poco a poco los colaboradores también los vamos animando, ¿no? A explorar todo tipo de dispositivos, ¿no? O sea, hay gente que empieza a trabajar con fotografía, con ilustración, con videopoema, con spoken word, a veces incluso mezclando estas cosas en híbridos progresivamente más extraños. Bueno, y aparte de esto, para el futuro y para el presente lo que nos gustaría es
diseñar dispositivos de intervención y modificación textual para erosionar el concepto de autoría legado por la tradición, ¿no? Y también esa asimetría entre la emisión y la recepción. Yo soy el autor y tú eres el lector, pero ahí hay una distancia que se puede explorar invitando a que el autor difumine sus contornos y que el lector también participe de alguna manera en todo eso, como de alguna manera co-creador. Bueno, esto es... No sé por qué se oye así, pero bueno. Esto es un deseo que tenemos para el futuro y hemos empezado, por ejemplo, con esta cosita que os voy a mostrar. El último número se llama Traducción. Entonces se nos ocurrió hacer un trabajo en cadena. En el fondo es una especie de... No es un cadáver exquisito, pero digamos es jugar con la traducción tanto como a nivel conceptual y a nivel formal, como dispositivo. Entonces, empieza un autor, en este caso empieza Laia, escribiendo un texto, y la idea es que el siguiente autor traduzca su texto a otro formato. O sea, escribes un poema que es traducido en imagen, por ejemplo. Y esa imagen luego es traducida a música, y esa música es traducida a un vídeo, y ese vídeo luego se metamorfosea en texto, de manera que al final, después de muchos trasvases, pues tenemos una especie de mapa que es un juego encadenado con la traducción. Acaba en una pieza musical que ahora os pondré. Bueno, este es el primer dispositivo que se nos ha ocurrido y nos gustaría... Tenemos varias ideas para ir, digamos, por un lado alternando los números más convencionales que tienen ese monográfico temático y luego experimentos y juegos de muy diversa naturaleza. A ver cómo va esto. Bueno, y yo creo que después de esta más o menos tortuosa divagación podríamos acercarnos a la revista y ver cómo se encarna todo esto materialmente, ¿no? Vamos a ver, vamos a entrar en algún número anterior. Número uñas. Aquí tenéis monográfico, uñas, tenemos todos estos colaboradores. Aquí, por ejemplo, Ismay Oldania, las uñas de Carol Rama. Carol Rama es una artista de arte povera, yo creo que Raúl la conoce bien, muy interesante, tiene cuadros matéricos, por ejemplo este, en el cual hay una especie de uñas que salen del lienzo y te agreden, ¿no? O sea, visualmente es muy impactante. Hubo una exposición en Barcelona que la verdad que nos encantó. Entonces, este texto pues tiene una serie de puntos, ¿no? Es un texto descarnado, aparece sin texto, solo está la puntuación, con la idea de que esa puntuación sean uñas. Esto tiene truco porque, claro, si hacemos así, vemos que el texto está invisibilizado. Existe, pero claro, yo creo que nadie se ha dado cuenta. Os lo cuento ahora. Y ya está. Hacemos este tipo de cosas constantemente. Bien. Pero aquí os quería poner esto. La barra libre, se me ha olvidado decíroslo, la barra libre es un espacio donde todo aquello que no encaja dentro del monográfico, pues tiene también su lugar, ¿no? Pues qué sé yo, pues alguien nos envía una colaboración que no vemos manera de encajarla con el monográfico, pues entonces lo introducimos aquí. También vamos introduciendo traducciones de poesía francesa, de poesía de varios sitios. Aquí, por ejemplo, nos vamos a centrar en esto. Mónica Ezquerra, Rubén Martín, Máquina líquida, extractos de neuromaquia. Este es un ejemplo de juego de reacción alérgica que hicieron Mónica y Rubén. Consistía en lo siguiente. Mónica hacía una fotografía tratada, se la enviaba a Rubén y Rubén escribía un texto reaccionando alérgicamente a la fotografía. Un texto y también una pieza musical que tenemos aquí. Se lo enviaba a Mónica y Mónica a su vez, digamos que recomponía todas las sensaciones que le había provocado esa descarga en otra imagen. Y así sucesivamente, en un flujo y reflujo. Bueno, vamos a pasar a otra cosa porque, claro, los textos sería interesante leerlos y, bueno, a quien le apetezca ya lo puede buscar. Esto está en el número uñas.
Vamos a ver. Por ejemplo, el número tocar, este. Joaquín Manzi, que es bueno, él es argentino, pero es profesor en la Sorbona y tiene una afición, bueno, pinta con acuarelas y la verdad que nos parece realmente precioso lo que hace. Es muy sugerente, muy sencillo, tiene como una técnica aparentemente naif, pero que explota desde dentro y hace cosas como las que podéis ver aquí. También mezcla, bueno, digamos que tienen como subtítulos que parecen casi haikus. Este, por ejemplo, es totalmente oriental, ¿no? Parece una pintura zen. Bien, bueno, nos vamos a centrar ya en el último número. Aquí vamos a poner algunas piezas. A ver, Alejandro Cuerda, aquí. Alejandro Cuerda también bueno, él está muy vinculado al arte contemporáneo y trabaja tanto con imágenes tratadas como con dibujos modificados por ordenador, con diferentes técnicas. Aquí lo veis. Y lo va urdiendo con fragmentos textuales. Bueno, verlo así rápido, entiendo que no es la mejor forma de poder sumergirse, ¿no? Porque requiere como inversión, requiere tiempo. A ver, aquí en la barra libre, Almudena Vega y Pablo Carrascosa, Birds Food. Almudena Vega es una poeta que además es músico, ella toca la música travesera y está muy relacionada con gente que hace música contemporánea, electroacústica y todo esto. Entonces ella suele trabajar siempre vinculando ambos registros. En este caso, aquí tenéis poema, voz y flauta, Almudena Vega y electroacústica, Pablo Carrascosa. Os la pongo entera la pieza para que podáis ver un poco cómo respira.
Bueno, ya veis que la idea esa que yo a lo que apuntaba Raúl, la idea es expandir el concepto de poesía sacándolo de la página impresa, ¿no? Bueno, siempre hemos pensado que ese es un camino muy interesante a explorar en la revista y también no solamente explorar diversos ámbitos de experimentación y creación, sino también abrir la posibilidad de que publique o hagan vídeos o haga lo que quiera personas que no tienen obra publicada. Porque el sistema cultural, los procesos de legitimación pasan todavía mucho, de manera muy poderosa, por la página impresa. O sea, parece que en cuanto un poeta publica, pues adquiere un estatus, ¿no? Porque un estatus de visibilidad y su libro ya, digamos, entra en un mercado, aunque sea pequeño. Y bueno, nosotros no pensamos eso. Por eso en la revista hay mucha gente joven que todavía no ha publicado y que no sabemos si publicará y que tiene pues también ese espacio para poder expresarse. Os vamos a poner un ejemplo de vídeo que todavía no hemos publicado. Lo hace Lola Nieto y bueno, va a ser para el número siguiente, que se llama La cura. Lola tiene, bueno, aparte de escribir poesía, ella hace una especie de videopoemas, por llamarlo de alguna manera, que son también pequeños dispositivos de arte contemporáneo, donde juega con la voz, donde... Bueno, ella va siempre con una cámara digital a todas partes y va como grabando pequeños fragmentos de realidad, que luego cose de una manera muy particular y les pega, digamos, un discurso de sensamiento, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, genera cosas como esta que os vamos a poner ahora en primicia. Se levantó y era un árbol fantasma. La arena volando alrededor de todas las ramas visibles del bosque y ella, ahí, lanza adrenalina por los autos de fuego, interiores expresiones de la paz de las burbujas abiertas. Cae, canta, cayendo de dentro a dentro, a dentro, a
lejos en la corteza, la hormiga se adhiere al árbol fantasma y entonces desaparece de susto. Qué fácil, lo he dicho, por lo dicho, necesito quedarme. Escucha el sonido de su piel. Me quedo quieta, pero el corazón dice, siéntate quieto, vamos, deja de sonar el corazón. Digo, menos, deteneos, sangre, bájate por un momentito, digo, hígado, detén las babas que cocinas. Digo, pulmones, abríos como las alas de mosca roja en el museo con los alfileres puestos. Está diciendo para adentro, las hojas de audites de auditorio, dices, eso no hay respuestas. Digo, estruja tu boca domadora. Digo, ningunas de los lados, no más líquidos por vuestros tubitos. Dice, unas para la progresión de trampa transparente. Dice, pelo, este pelo que crezca al revés, es decir, no, es decir, que se quede durante 1000 estrellas hipnotizado. Digo, entonces, escucho la piel de la tierra. Dice, este pelo está escuchando su triste negro. La de la tierra después, no es al revés. La piel es veloz, esto que digo es reversible. Escucho de la piel, yo digo, no sé nada. Oigo canicas rodantes, huesecitos de chasquido primero, el chasquido después, esto que oigo es reversible. Es la realidad, abriéndose morada de la tierra, cantando arranca la costa, dice hijos de sangre que hemos hecho entre todos hoy reunida, que oigo muy muda, sin ojos, casi estamos conectados. Mi piel subir. En luz reversible escucho el sonajero, la piel sonante, vibratorial, pequeñas de carne de tierra. Escucho la piel, el idiota, siempre. Esto que estoy escuchando sonar de carne marrón que todos oigo. Necesito quedarme muy quieta y cuidar el estallido de adentro, aquí adentro, en la piel que somos de esta tierra, moradita de lengua blanca, construida de gritos de sangre que hemos hecho entre todos hoy, milenio, hijo de pulmones y ojos, casi estamos muertas, mi piel y su piel, en los reversibles escucho el sonajero, la piel sonante, vibratorial, pequeña de carne de tierra, escucho la piel, eres idiota, para siempre, estoy escuchando su daño de carne marrón que todos. Necesito quedarme muy quieto y cuidar. Bueno, disculpadme que creo que he consumido muchísimo más tiempo del que me corresponde. A ver, que voy a cerrar esto. Bueno, nada, simplemente unos pequeños ejemplos de algunas cosas que hacemos en la revista. Si estáis interesados, está todo en la red. Así que bueno, muchas gracias una vez más y ya cedo la palabra a Ángela. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí escuchando. Gracias a Raúl y a Isabel por la invitación. Jolín, me ha encantado el vídeo de Lola Nieto. O sea, es que esta chica me tiene alucinada. Me gusta mucho lo que hace. Yo creo que es muy importante que se lea Kokoro. Y ahora que estabas contando un poco el proyecto, todo el rato me resonaba con un proyecto que tenemos en Madrid, unas cuantas, que se llama Seminario Eureka y que va un poco en la línea de investigación de lenguajes, quizás un poco
quizás un poco más crudo en algunos aspectos que Kokoro, pero que también tiene una base de datos brutal, con contrabando de textos, también la idea de robo muy presente aquí, ¿no? Que también sería muy interesante, si os apetece seguir investigando en estos términos, que os metierais por ahí, porque es un mundo apasionante. Entonces, bueno, yo había, cuando me propuso Raúl pues hacer esta charla, estuve pensando un poco cuáles eran las ideas que a mí me remitían a este desborde de lo poético. Y escribí un texto en el que hablo, o sea, en el que recupero un concepto que para mí es muy importante y que de algún modo, bueno, en Kokoro está muy presente, y yo creo que al principio de la charla de Antonio ha aparecido, que es la idea de límite. Entonces, vehiculando como este texto a partir de este concepto, el límite, luego voy a ir mostrándoos algunos vídeos o algunas imágenes de piezas o acciones que a mí me influyeron mucho a la hora de pensar como lo poético más allá del papel o del texto. Bueno, del papel, porque todo es texto. Entonces, el texto que escribí se llama El sentido del contacto. Y os voy a ir leyendo las partes. Límite. He estado pensando en esta palabra. He estado pensando que el o lo límite es un buen sitio para la poesía. He estado pensando en qué clases de límites hay en la poesía o qué clase de límite puede ser la poesía. He pensado, por ejemplo, en el límite entre lo que se ve y lo que no se ve, o más bien entre lo que se deja ver y lo que se esconde. Fueron apareciendo varias preguntas mientras pensaba en esto, y algo así como una lista abierta de posibles referencias al límite en el verso o en la poesía. La primera pregunta que me surgía es ¿cuál es el límite del verso? Hablamos de límite como acabamiento, pero ¿acabamiento respecto a qué? ¿En qué momento deja de ser verso el verso al mezclarse con otras cosas, otras artes, o cómo sigue siéndolo? En realidad, el límite del verso como acabamiento es precisamente la naturaleza de lo versal, el corte, el encabalgamiento, lo que, por otro lado, posibilita la multiplicación de los sentidos. Los que estéis estudiando filología y analicéis poemas podéis daros cuenta de cómo el encabalgamiento produce esta posibilidad de generar varios significados, si se incluye sintácticamente lo que continúa o no se incluye, ¿no? Entonces, es un borde que desborda, ¿no? Y esto es lo que a mí me interesaba, que cuando lo poco muta en más, ¿no? Crece. Entonces, el otro día, mientras estaba pensando un poco en cómo de qué os iba a hablar hoy aquí, estaba escuchando una entrevista de un poeta chileno. Bueno, voy a hablaros mucho de Chile porque estoy escribiendo una tesis sobre poesía chilena, entonces pues muchos de los ejemplos que traigo son de allí. Entonces la entrevista era a Jorge Teillier, que es un poeta chileno del sur, que no tiene nada que ver con las propuestas escénicas o performativas, pero que tiene un pensamiento que puede ser interesante en ese sentido. Y él hablaba de un poeta amigo suyo llamado Eduardo Anguita, que no conocía y nunca había escuchado hablar de él. Entonces empecé a buscarlo en internet y el primer poema que salió era uno que se llamaba El poliedro y el mar. Y entonces, como me despertó una serie de... O sea, como me ayudó a seguir pensando esta idea de límite, pues os cuento un poco cómo era el poema. En él Eduardo Anguita hablaba de un poliedro que le regalaban frente al mar. Describía el poliedro, que era transparente y aristado, y describía cómo él se desplazaba por las caras del poliedro, llegando a sus límites que decía que no eran nada, la nada que forman dos caras del poliedro besándose. Entonces, hasta este momento, yo había estado pensando en el límite más bien como una piel, una membrana que corta un tiempo que posibilita una relación entre dos ámbitos diferentes, es decir, corta pero a la vez media, produce una relación particular.
Pero en ese momento, al recibir esa idea de Anguita del beso de las caras del poliedro, pensé también en la idea de tiempo, porque pensarlo solo en la dimensión espacial me parecía como que quedaba un poco cojo. Entonces pensé en la idea de momento límite, que también me parecía cercano a lo poético, ¿no? Algo así como el momento límite. Es posible que el poema ocurra en ese instante. Piel o membrana, entonces, lo liminar poético que como tal permite el contacto entre diversas materialidades, que pueden ser cualquier cosa. Vida, acto, texto, textura, pintura, lo que sea. ¿Qué es lo que tactea esta piel? ¿Qué es lo que permite, qué es lo que a través de ella se conecta? ¿Cuáles son los choques que permite? De hecho, una dinámica comunicativa común de la poesía, también otra vez con referencias filológicas, a ver si os enganchan, es la connotativa, ¿no? Habéis estudiado las diversas dimensiones del lenguaje, las funciones, ¿no?, denotativas, etc. La connotativa tiene mucho de tacto, de membrana también, porque es eso que permite que los significados estallen al entrar en contacto elementos que no estaban gramaticalmente unidos, ¿no?, en línea. La poesía permite eso de una manera muy evidente. Entonces ahí sucede una especie de momento límite, ese beso que podría ser el momento poético. Dos o más elementos que normalmente no estarían juntos se ponen en relación y esto amplía las posibilidades significativas de la trama lingüística, ¿no? De nuevo, lo poco mutan más. Entonces ya tenemos como varias cosas como de por sí en el lenguaje y más presentes todavía en lo poético que a mí me llevan a lo límite, que me llevan a lo que desborda, ¿no? Y luego, pues tenemos que de facto, pues esto desde las vanguardias y mucho antes, pero bueno, las vanguardias se hizo más explícitamente, se empezaron a marcar más esas fronteras, a habitarlas, a transitarlas entre distintas artes, ¿no? Sobre todo a partir del siglo XX, universos artísticos que se habían mantenido más o menos separados entran en contacto y se empiezan a agilizar roces y en ese roce surgen cosas nuevas también. Comienza a suceder, por ejemplo, que el límite del papel resulta poco convincente o altamente asaltable. Por eso surgen prácticas poéticas corporales y escénicas, como Fluxus o como toda la performance del siglo XX. O directamente se saca la escritura de la página para situarla, por ejemplo, en el cielo, como es el caso de este poema de Raúl Zurita, que dibujó en el cielo de Nueva York con una avioneta. Bueno, él no lo hizo, pero él creó la idea. Bueno, Raúl Zurita es un poeta chileno, lo conocéis, no sé, bueno, tal vez lo conocéis, tal vez no. Escribió su primer libro, se publicó en el año 75, la dictadura chilena, el golpe de Estado fue el 11 de septiembre de 1973. Entonces también yo me he interesado mucho también por pensar cómo en momentos de fuerte conflicto político también se necesitan como crear otros formatos y de alguna manera también pasar a la acción. Como que al menos eso en la renovación neovanguardista de la poesía chilena venía como muy cargada de esa necesidad de actuar, de hacer un acto no solo, o sea, simbólico y que produjera nuevos significados, pero también políticamente, ¿no? que tuviera ciertas posibilidades más allá de lo semántico, ¿no? Bueno, mientras Zurita sigue escribiendo su poema, voy a seguir leyéndoos el texto. Entonces, estas relaciones que generan una línea de convivencia me parece que son muy fácilmente asimilables para lo poético si pensamos en este lenguaje como muy cercano a lo liminar, como ya os venía explicando, debido a sus propias dinámicas y sus propios procesos. Y entonces, para mí, aquí esto ya no apunta tanto a una pregunta, sino que más bien apuntaría a una propuesta para nosotros, para los que estamos trabajando la escritura hoy, y que creo que ya está sucediendo y que, bueno, Kokoro lo demuestra y lo seguirá haciendo porque creo que todavía hay muchas cosas ahí por sacar a la luz. Entonces me preguntaba yo, ¿qué pasa si aquí ahora
España, Almería, 2016, primavera, tomando nuestro contexto histórico y su correspondiente historia del arte y de la literatura, nos inventamos de nuevo esta conversación inacabada entre géneros y modos de hacer. ¿Y qué pasaría? Porque la pregunta que yo me hice, o sea, cuando empecé a hacer poesía, el primer recital que hice ya fue de algún modo performativo, una cosa súper ingenua, tenía 20 años. Era como, ahora lo pienso y digo, qué ingenuidad total, pero salí ahí al escenario con unos objetos, con unas tintas, con unos vídeos que había hecho. Y todo esto, ¿por qué, no? O sea, porque me parecía que la renovación de la lírica, entre comillas, tenía que pasar por, si en la tradición literaria no veía como cierta renovación que yo necesitaba, ¿por qué no buscarla en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, el espacio de lo escénico. Bueno, y ahora os voy a poner unas imágenes más. Sí. Bueno, el texto de Zurita dice: mi Dios es hambre, mi Dios es... Bueno, es como un poema en el que va repitiendo: mi Dios es hambre, mi Dios es pena, mi Dios es... Aquí, sí, por aquí, sí. Museo de Bellas Artes de Santiago, y pusieron una especie de pantalla blanca gigante que tapaba toda la puerta del museo. Bueno, esto fue alucinante porque todas las referencias, lo que os decía del sentido del contacto, ¿no? Esto hace relación con esto con esto. La leche con la leche de Allende, los camiones de Soprole con los tanques yendo al Palacio de la Moneda a atacar al presidente, ¿no? Es como todo se ponía en contacto. Para mí el acto poético está en ese momento límite, ¿no? Aquí tenemos otra acción, No más, que esta acción fue súper famosa porque además empezó en el 83 y bueno, estuvo su momento culmen cuando se hizo se votó si seguía o no seguía la dictadura. Se dedicaron los artistas del CADA junto a toda una comitiva de artistas barriales a llenar Chile de No más, una noche. Al día siguiente, como ellos habían imaginado, la gente empezó a completar esos mensajes que estaban vacíos, ¿no? Aquí estamos hablando también como ya la idea de falta, de lo que falta, ¿no? Cómo la poesía incorpora también como estas dimensiones, los agujeros, y los hace visibles, ¿no? Entonces, bueno, aquí No más Perrochet, bueno, pues evidentemente se refiere a Pinochet. Pero bueno, todas las calles de Chile llenas de No más, con mensajes, con pistolas, con No más dictadura, No más armas, No más desaparecidos, ¿no? Y también esa falta que remite precisamente a las faltas de los desaparecidos, ¿no? Otra vez todo conecta con todo. Bueno, entonces, en este sentido... Creo que ya no tengo... Bueno, aquí he traído también ejemplos españoles. El grupo ZAG, no sé si os suena, que también es un grupo de los 70, no tan político, pero muy conceptual, que hacían acciones poéticas, mandaban tarjetas, un poco como siguiendo el mail art, mandaban tarjetas a gente, convocándoles para hacer todo tipo de acciones como sin ningún tipo de función, ¿no? Esther Ferrer también es una performer muy, muy importante española, ¿no? Que reivindicar a nuestros artistas. Y bueno, lo que os estaba comentando antes, ¿no? Que yo estaba pensando que, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no vamos a buscar esas herramientas que nos faltan al campo de lo escénico? O, por ejemplo, al campo del activismo político y social, ¿no? Porque en Chile, en esta época, por ejemplo, hubo un acto político que a mí me parece que se relaciona muchísimo con las acciones del CADA y con la performance más radical de la segunda mitad del siglo XX. Un grupo de miristas, que eran como el pequeño ejército armado insurgente que estaba intentando dar la batalla contra Pinochet, se colaron, no sé si fueron el MIR o el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, uno de los dos, se colaron en el Museo Nacional y robaron la bandera de Chile, la bandera patria de la liberación de la patria, y se la llevaron. Y dijeron que hasta que la patria no fuera devuelta, pues no devolvían la bandera. O sea, imaginaros, ¿no? Esto era un acto político, pero era un acto poético también. Entonces,
¿Qué pasa si vamos a buscar estas herramientas a otros espacios que normalmente no se han considerado poéticos, ¿no? Y entonces os he traído también unos vídeos de unos artistas escénicos, dramaturgos que a mí me interesan mucho y que a mí me han ayudado a pensar también lo poético de otra manera. Os muestro unos cachitos. Claudia Facci, con quien estoy ahora trabajando en una pieza. Este es un fragmento de una pieza suya. A mí me interesa muchísimo también pensar el movimiento, el cuerpo y cómo se pone en escena, ¿no? Ella estuvo como durante muchísimo tiempo bailando en un cuadro de luz desnuda, ¿no? O sea, era como la pieza tenía un texto, pero de repente como que todo se cortaba y entonces solo era cuerpo, solo era baile, solo era... Bueno, ahí está. Es una gran bailarina, como podéis ver. Y os he traído también un cachito de El Conde de Torrefiel. Es un grupo de Valencia, son unos chicos muy jóvenes que están también haciendo un tipo de teatro muy raro que tira mucho como de la idea de composición, que también es algo que me parece muy chulo. Entonces, bueno, os lo muestro y os lo voy contando porque es digno de ver. Una cosa muy extraña lo que hacen. También con muchas influencias de la danza contemporánea, ¿no? Pero pone a cuerpos haciendo movimientos y hace como una especie de composición escénica muy plástica, basada como en el ritmo, que eso es muy poético también, ¿no? ¿Veis? Como un chico saltando, otro chico se pone a saltar. Bueno, este tipo de composiciones escénicas que me parecen muy poéticas también. Estas son las propuestas escénicas más innovadoras. Yo creo que es más o menos, para mí, están sucediendo ahora. Bueno, y después de vistas estas imágenes, ya para ir concluyendo, lo limítrofe entonces que posibilita el verso podría consistir también, había pensado yo, en la veladura, que a menudo se ejecuta en la poesía. Y estoy pensando en la poesía como falla de la lengua, también por introducir aquí la idea de error, ya que la poesía va más allá de las propias construcciones de la lengua, de sus técnicas y sus tecnologías. De alguna manera, la poesía serviría para hacer un lenguaje que complica, abre, entorpece y amplía la comunicación. Es veladura cuando nubla, corta, desordena y embrolla los procedimientos normales de la comunicación verbal, de modo que aumenta el peso que adquieren en su lectura cada uno de sus elementos y sus distintos modos de relación, que ya no son solamente sintagmáticos, sino que son además paradigmáticos y simbólicos, y etc. Y es veladura, o hablo de una densidad de velo, porque el ejercicio es precisamente tapar para mostrar lo que de otro modo no se ve. Es entonces velo que vela para desvelar, y ese es su ejercicio limítrofe, su tiempo de límite y sus espacios de contacto, el juego poético. Limítrofe también como forma a caballo entre lo comunicable y lo incomunicable, y quizás porque rastrea asuntos que solo en aproximaciones como roces pueden notarse, lo que se oculta, lo que va volando, lo que falta, lo que es confuso. Y por último, limítrofe diría, porque permite cierta insurgencia del sentido. Desde los lenguajes poéticos se puede hacer una política formal insurgente que consistiría, para mí, en evitar volcarse sobre binarismos reductores, un poco lo que os contaba antes Antonio de nuestra lengua como dual, o rigideces de sentido. Entonces, la tecnología poética sí que prevé modos de hacer que la lengua respire y engendre. Permite descomponer la visión tradicional del signo, y este ya es un modo de cabalgar el borde, la línea, lo que me parece de más alta responsabilidad poética y política, la línea del deseo, la línea que mantiene los mundos abiertos y en contacto y que, como en un poliedro, genera volúmenes, nos permite escapar de la bidimensionalidad del plano.
Entonces, si el poema de Anguita terminaba cuando el poliedro y sus volúmenes y sus aristas entraban a relacionarse con los volúmenes del mar y sus horizontes, más poliedro al fin y al cabo, y finalmente el objeto era arrojado al mar, me permito terminar yo con la imagen de ese poliedro sumergiéndose en el agua, multiplicando sus caras y reflejos, haciendo bordes y aristas con las ondas, porque me parecía bonito acabar con esta imagen que a mí se me parece bastante a lo que podría ser la poesía, ¿no? Este poliedro que se sumerge en el mar. Y bueno, pues aquí acaba mi texto. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángela. Muchísimas gracias, Antonio. Ha sido, la verdad, que yo creo que muy instructivo, muy... Bueno, se han convocado aquí sensaciones también, no solamente pensamientos, sino que habéis provocado precisamente para lo que está la poesía, ¿no? Para remover cosas por dentro de estos vídeos, lo que ha puesto Antonio también del vídeo de Lola Nieto, que coincido con Ángela, que es una brutalidad. Y nada, espero que os haya interesado esto, y sin más os invito a todos y a todas que vayáis esta tarde a las 7:30 al Museo de la Guitarra, donde Ángela, bueno, nos enseñará su manera de proceder, ¿no? Esta poesía expandida, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Vamos a ver, se llama Archiva Villa Metalada, ¿no? Sí. Sí, si queréis alguna pregunta, alguna cuestión, alguna impresión también que os haya causado, o algún pensamiento que queráis compartir, podéis aprovechar. Bueno, pues lo dicho, a las 7:30, Archiva Vía Metalada, con Ángela Segovia, en el Museo de la Guitarra. Muchísimas gracias.